Son las 6 de la mañana, tengo un sueño de la hostia. Me he levantado a las 5:30 para ir a Gijón a encontrarme con Chus, consciente. Cuestión de hora y media más o menos. Me voy a estar bañando en el Cantábrico, tío. En marzo. ¿Sabes lo frío que tiene que estar eso? Chus. Me cago en... Hoy estoy con Chus, psicólogo de músicos, saxofonista y natural de Gijón. Y aparte de bañarnos en el Cantábrico en marzo a las 8 de la mañana, tuvimos tiempo para hablar de cosas muy interesantes. Esperamos que disfrutéis de esta charla. Chus, ¿qué tal? Oye, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por haberte venido aquí a Gijón, además en este marco que tenemos del Hotel Al Asturias. contrario, muchas gracias a ti por invitarme aquí, que son unas vistas espectaculares. Yo he venido y he aparcado aquí al lado justo y, es que, vamos, entre la playita, las nubes, el sol que entraba y tal, y me he quedado, vamos, estoy en el cielo. Y después del baño que hemos tenido, más todavía. Hablaremos del baño. Hablaremos del baño también, sí, hablaremos sí, del sí. baño, sí. Que, oye, nos conocimos en el primer encuentro que tuvimos en lo de la UNED, en el congreso de psicología y música que tuvimos y tal. Ahí nos conocimos muy bien en contacto y luego ya hemos un poco hablado más y tal en el segundo congreso de la EDMIN, que hubo hace poquito. El mes de ¿Cuándo fue? noviembre. En Sí, noviembre. exactamente. En noviembre. Y ahí hablamos de hacer la entrevista esta que Esto hacemos hoy. empezó como una coña, ¿eh? Esto empezó como una coña, Como sí. una coña. Tú no te esperabas que yo viniese aquí No, en absoluto. Yo te decía, joder, tienes que hacer una grabación, tienes que hacer una entrevista. Empezamos con la coña. Y lo que Y menos aquí pensaba yo estamos. es que ibas a venir a Asturias. Sí, sí, sí. Además, ibas a someterte al reto de todos los asturianos, o sea, todos los madrileños que vienen aquí a hacerme la entrevista, que es bañarse conmigo en el Cantábrico. Eso fue una sorpresa. Tú Pero no bueno, confiabas. no, No en absoluto. confiabas, me En absoluto. decías, si estás seguro que vas a venir, estás No, no, seguro no, a las no, 8 de no, la no, mañana. no. No, no, no. Yo levantándome a las 6 de la mañana hoy, bueno, Sí, sí, sí. espectacular. Pues oye, que encantado de estar aquí contigo, hacer la entrevista. Y antes de empezar, pues para poner un poco de contexto a la gente y tal, quiero que te presentes un poco, que digas quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes. Mira, yo soy Chus Vega, me conocerán algunos por las redes sociales o por distintos ámbitos, sobre todo los que más me conocerán serán o músicos o psicólogos, y trabajo principalmente con músicos, ayudándoles a solucionar problemas que tienen relacionados con miedo escénico, ansiedad escénica, preparación de audiciones, casting para hacer obras sinfónicas, preparación mental para la actuación, y básicamente es en lo que estoy enfocado. Y también hago pues, cierta labor de divulgación en conservatorios, escuelas de música, para ayudar a los músicos que están en este caso empezando, a superar pues, estos problemas y a entender sobre todo que este tipo de problemas tienen solución y que sepan que hay psicólogos especializados en esta rama en concreto. Entonces me dedico básicamente a eso. También soy músico, por supuesto. También eres músico. Lo cual, bueno, tú también eres un psicólogo y músico, Aquí con lo cual estamos ya también, somos sí, sí. unos cuantos que nos dedicamos a esta misma historia y que aparte de tener formación en psicología, pues venimos de la parte pues si quieres más estudios de conservatorio o profesionales de la música, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que los dos nos dedicamos un poco más a la parte más clásica de la música, ¿no? Que, bueno, al final tocas el saxo y cuenta un poco cuál es tu relación con la música a día de hoy y no sé, un poquillo tu evolución dentro de tal. Pues fíjate, yo empecé, pues como solíamos empezar de aquella, y es que ya soy muy mayor, ya tengo 54 años, y de aquella pues solías empezar como una actividad extraescolar en los colegios, ¿no? Y empezabas como una actividad, pues como podía ser manualidades, o yo qué sé, hacer un deporte, hacer atletismo o cualquier otra cosa. Claro. Y dentro de esa actividad en mi colegio pues había lo que eran pues música, ibas a música, ¿no? En A general. música en general. Y empezabas estudiando pues el clásico solfeo y después ya pues ibas escogiendo instrumento. Yo de aquella me acuerdo que empecé, los primeros años empecé tocando la guitarra. Bueno, La guitarra clásica con Leo Brauer y aquellas horas que eran mítico. tan míticos. Sí, sí, son horas míticas de cualquier guitarrista estudia en su momento. Y después me pasé al saxo. Y después de estar pues unos años allí ya me metí en el conservatorio, que era una especie, ya era una opción. Me examinaba por libre en el conservatorio, pero bueno, ya empezaba a necesitar pues más vinculación con el conservatorio, más tomártelo un poco en Claro. serio. Y en la parte del profesional, que ahora se llama el profesional, que antes no estaban distribuidos en el plan del... Claro. Era Sí, distinto. Era un... yo, fíjate, antes no me acuerdo si se llamaba, si era el plan del 65 o del 66, siempre tengo dudas Ajá. con ello. Eran como los 6 primeros años, hacías la parte más de, pues, eso, de lo que es el equivalente al profesional, ¿no? Y empecé en el conservatorio de aquí de Gijón, haciendo eso. Y en los últimos años ya estaba simultaneando los cursos estudiando con psicología en la Con UNED. psicología. Psicología en la UNED. Por la Entonces, UNED, ¿no? por Te la UNED, sí, sí, permitía un sí. poco compaginar ambas y Claro, tal. es que si no era un poco inviable, Claro. porque llegó un punto en el cual creo que
pasa mucha gente que cuando llegas a los 17, 16 años, 18, cuando estás haciendo, pues en mi caso, el COU, ahora lo que sería pues la preparación de la EBAU, Bachillerato, bachillerato claro. y la EBAU, pues te planteabas qué hacías, ¿no? Ujú, Decías, oye, pues estudio esto y con esto me quedo. ujú. Tal. Y yo en aquel momento, pues veía lo que después estoy verificando a través de los años, que la profesión de la música es una profesión muy incierta. Claro. Y bueno, empecé a estudiar psicología y simultáneamente, ¿no? Ujú, claro, O claro, sea que claro. básicamente esa es un poco la trayectoria. Hablaremos un poco también de la realidad de estudiar psicología también Ujú, aquí en España y, bueno, no sé si diferencia en otros países o lo que sea, pero bueno, un poco sobre eso, ¿no? Sobre compaginar psicología, música y un poco cómo hacerlo, porque estamos los dos en ese ujú, punto, tú has ujú. estado ya y yo estoy en ello ahora, o sea que también me Bueno, interesa mucho conocerlo. ya tienes ya mucha experiencia ya, y llevas mucho rodado también, ¿eh? Estamos en Llevas ello, mucho estamos en rodado. ello. O sea, me estás haciendo una entrevista, pero podríamos estar perfectamente hablando de colegas, ¿eh? O sea, Claro, no, sí, sí. la entrevista es porque tú quieres que sea una entrevista, pero Hombre, podría ser porque un vengo café. aquí O sea, y es tu sitio, sí, tío. sí, sí, pero bueno, Estamos en tu si casa. estás en mi territorio, pero Estamos nada en tu casa, más. sí, sí. Sí, sí. Así que nada, y bueno, aparte de psicólogo músico, eres de Gijón. Eso también Sí, es parte de definitoria de eso tu personalidad. pone, además, fíjate, el otro día estábamos hablando con la presidenta con Margarita, la presidenta de AEPMIG, Ujú, de la Asociación Española de Psicología de la Música e Interpretación Musical, Investigación Musical, y, joder, nos estábamos dando cuenta de que en Asturias, asociados nada más, estoy yo, claro. y hay otra psicóloga, Laura, que está en Piedras Blancas, que también está aquí en Asturias, Ajá, y que nos dediquemos a esto 2 personas. Cuando en Madrid claro. pues hay una carrera potada de ellos, como es Porque somos normal, 13 pues es más gente, o... Sí. en proporción. Te cuenta que nosotros en Asturias debemos ser 1 millón de habitantes, millón y pico. Ujú, Debemos de ser de las provincias de las comunidades con mayor tasa de envejecimiento, o sea, ujú, que es normal, ¿no? claro. Y entonces tenemos que hacernos, como somos pocos, tenemos que hacernos fuertes en la plaza, ¿no? Y da mucho cante. Se Ujú. nota que aquí Que hay se note que también, hay gente claro, aquí, ¿no? claro, 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 Que joder, aunque somos uno, la ¿no? O dos, fortaleza claro, del claro, norte de pero España, tiene sí, que sí, notarse. totalmente. Entonces, aparte de esa fortaleza que dices y de que se note que estéis presentes, yo creo que eso queda demostrado con el Tratado de Gijonomía que habéis hecho. Esto, cuenta un Bueno, poquillo de eso, exactamente esa cómo historia funciona? no fue una iniciativa nuestra. Y cuando digo nuestra, Ujú. hablo del grupo de baños que Sí, estuviste hoy compartiendo hoy el baño, tu primer ahora hablamos, mi bautizo en agua bautizo. fría, partido pues fue una iniciativa de promoción del Ayuntamiento de Gijón Ujú, de lo que es el turismo del Ayuntamiento de Gijón, ¿no? vale. Entonces sacaron una especie de concurso y hubo una serie de empresas de publicidad que se presentaron. Ujú, Y la idea de hacer este tratado de Gijonomía, que lo podéis ver los que nos estén escuchando lo pueden ver en la web, es pues eso, enfocar distintos puntos de la realidad de Gijón que pueden ser atrayentes que puedan ser atractivos sobre todo para el turista, ¿no? ujú, Y empezaron por nosotros, empezaron por este grupo de baños que lleva más de 30 años bañándose claro. a las 8 de la mañana, todos los días en la escalera 2 que está por ahí, Aquí no al lado. sabemos hasta qué Sí. lado, la, La la estoy vemos viendo desde justo, aquí, de hecho, sí, sí. la vemos desde aquí, y empezaron a hacerlo así. Entonces, la idea cuajó. De hecho, esta campaña de publicidad tuvo premios en el Festival Publicitario de Cannes Fíjate, y fue muy, muy, muy sonora. claro. Y nosotros, pues encantados, todo el grupo que estamos aquí, encantados de formar parte de esos premios, de formar parte de la campaña y promocionar Gijón, Hombre, es que que nos encanta. sois un emblema ya casi de aquí. Hombre, no sé si un emblema, pero somos un grupo más Una parte importante también. de los que tiramos por Gijón. Claro, sí, sí. Ujú. Pues oye, me leí el Tratado de Gijonomía, que por cierto lo recomiendo mucho porque tiene puntos muy interesantes Está muy bien y hecho, ¿eh? Está muy bien está muy hecho. bien hecho, sí, Los sí. publicistas, Fíjate muy, muy que sí, buenos. sí, todo con coherencia, sentido y como que me llamó la atención también el hecho de que utilizaseis frases célebres, ¿no? Sí, De científicos, actores, sí, poetas, lo pero que sea, ¿no? Dándoles el dándoles giro. el giro asturiano, sí. Y empiezo por eso justo, tío, porque mira, justo el principio número uno, me llamó la atención. Todo cuerpo sumergido experimenta un subidón que no veas. Por ejemplo, Por, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. hablemos un poco de eso, de la experiencia que hemos tenido ahora del baño a las 8 de la mañana en agua fría aquí en Ujú, Gijón, en el norte de España. Para mí ha sido una experiencia, nunca la había tenido, la verdad. Y bueno, lo típico, había probado con típicas duchas frías, ¿no? De esto que ves ujú. en podcast, en entrevistas y tal, que te dicen, El dúchate con agua fría, método Wim Hof. el método Wim Hof, ¿no? Que había hablado, sí, sí, sí. Sí, sí, Y lo he sí. probado, pero no a este nivel, ¿no? Entonces, yo he venido aquí y para mí la experiencia ha sido, bueno, se me ha ido describiendo los pasos que iba a seguir, de que el cuerpo, pues poco a poco se iba a ir calentando porque la sangre se va distribuyendo, tal. Ujú. Y cada paso que me ha ido diciendo se ha ido cumpliendo. Al final me he quedado en el agua, pues no sé si han sido 2 minutos, porque es que
aguantaba Bueno, poco, hoy, pero hoy también te digo que has tenido un bautizo un poco heavy, ¿eh? sí. Digo porque estaba el día, no tanto por el frío, la temperatura eran, quiero recordar que 10 grados, pero en el exterior. Ujú, Lo que sí es muy importante aquí es el viento. El claro, viento, tenemos un viento norte que hace tener una sensación, decimos la sensación térmica, ¿no? Que yo nunca entenderé lo que es, pero sí que está más frío. claro. Entonces, si tienes la temperatura a 10 grados y el agua está a 12, Ujú, claro, ¿qué pasa? Cuando tú entras al agua sientes el frío de fuera, claro, ese viento, sobre todo el viento, ¿eh? claro. Porque ya te digo que si hoy no hubiera habido viento, hubieras estado perfectamente fuera, no hubieras notado esa necesidad de, joder, pues si voy, cuando me quito la ropa noto que voy como muy abrigado, ¿no? Ujú, Entonces, la experiencia básicamente, yo cuando empecé a darme estos baños, yo empecé justo antes, el año antes de la pandemia. ujú, Yo los fines de semana antes solía pasar por la playa a primera hora de la mañana, porque yo soy de madrugar mucho, y bueno, yo simplemente paseaba. Un momento de desconexión de la semana y me daba un paseo por la playa, por delante de los, y bueno. Hasta que un día vi que a la hora que yo paseaba, había un grupo de gente que se bañaba. claro. Y eso lo vi durante todo el año. Y empezó a llamarme la atención. Y entonces yo empecé en verano, estoy hablando ya por mayo, junio, uno de esos sábados, pues me decidí bañarme con ellos. Yo bañarme con ellos no, yo me decidí bañar. Lo que pasa es que coincidía la hora y estaban ellos. Entonces encontré un grupo muy acogedor, muy integrador, muy variado, y enseguida pues me aproveché un poco del grupo y me integré. Y hasta hoy. Llevo ya 4 años y pico, no, 5 años compartiendo Fíjate. esta experiencia. Y hombre, animo a todo el mundo que lo haga, Ujú, por lo menos que lo pruebe, por claro. caso tuyo. Tú puedes describir la experiencia, también, porque además tú la has vivido hoy en primeras carnes Sí, sí, sí. y claro, te da mucha información. Ahora te cuento porque, claro, Claro. para mí ha sido como un shock distinto a todo lo que he experimentado. Hermano, si yo te empiezo a preguntar, vamos a hacer la contraentrevista. ¿La La contraentrevista? contraentrevista. Venga. Cuando te quitaste la ropa, ¿notaste tanto frío como parecías que ibas a tener? Yo, o sea, sinceramente, te Sí, sí, cuento. sí, sí. Yo me he quitado la ropa y estaba congelado. O sea, me estaban temblando los músculos ya. Te juro que me temblaban los músculos. Y decía, ¿pero esto qué es? Estoy aquí a finales de febrero o marzo. Estoy desnudando aquí. Pero porque tu coco Claro. estaba rompiendo con una creencia. Estaba diciendo, Ujú. hostia, yo no puedo estar en la calle aquí A estas en alturas, pelota en picada, pelota picada, claro, sí, sí, no tal puedo cual. estar. Entonces estaba ahí rompiendo la tal. Claro. Frío, sí, hace frío. No vamos a entrar con Hace tonterías. fresquete, sí. Pero es mucho más lo que tú piensas que hace que lo que Ujú, realmente hace. claro. Asociándolo con todo lo que va el podcast. Sí. Esto realmente es un tema psicológico. Ujú, Yo descubrí, de hecho, te pasé una entrada de un blog en mi página web que hablo precisamente de esto, ujú. del cambio de creencias que se produce. De que tú estás convencido de una creencia y cuando la sometes a prueba, Ujú. muchas veces esa creencia no se cumple. Entonces, una de estas creencias es, o sea, a 10 grados yo no me puedo poner en pelota en la calle. Claro, Pues sí te puedes poner, claro, claro, claro. Es como que dentro de mi mente había como dos partes, ¿no? claro. Como dos Jairos. Uno decía, como que tienes que hacerlo porque te has comprometido primero, quiero hacerlo porque es como algo que necesito experimentar. Y otro que decía, esto es una puta locura, ¿cómo te vas a meter aquí en Claro, el agua claro. congelada? Te va a dar una hipotermia, Pero además relájate. me hizo mucha gracia porque la Sí, gente del grupo, que ya sabes, ya los conociste, ya sabes cómo sí. son, que son, bueno, pues son la caña. Bueno, son fenómenos. Bueno, pues ya te estaban diciendo, vas a tener dos pensamientos. Vas a tener un Claro. pensamiento, ¿quién me mandaría? Mm, ¿Y qué hago yo aquí? tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. Normal, pensamientos lógicos. Ajá. Están atacando toda tu parte racional. Ujú. Y después, cuando ya nos fuimos metiendo al agua, cuando ibas caminando ya por la arena para meterte al agua, cuando metiste el primer dedo en el agua fría, Dije, ahí me vino el pensamiento de verdad de quién me mandaría a mí. Y lo peor es que me mandaba yo. Dije, pero si es que yo soy el que ha dicho que claro, quiero estar aquí. Sí, sí. claro. Pues vamos entrando, bueno, como te fui describiendo, que vas Ujú, a empezar a tener frío, vas a tener empezar a tiritar, vas a empezar a tener todas estas sensaciones, ujú. y va a llegar a un punto cuando ya estés, pues más o menos, cuando ya has metido hasta los hombros y demás, en que va a llegar a un punto en el que no sabes si tienes frío o calor y vas a notar como que el cuerpo te pica. Totalmente, Entonces, tú eso lo viviste. totalmente, sí, sí, completamente. Describe la No, sensación, que es interesante, no ¿eh? me lo esperaba, pero, o sea, sí que cuando me contabas como los pasos que iba a seguir, Ujú. no me esperaba que fuese como tan claro, ¿no? De, joder, pues es que me está pasando literalmente lo que me ha dicho, de que no siento ni frío ni calor, pero claro, yo estaba ahí, que al principio, pues que te llega primero el agua a los tobillos. A partir de ahí, cuando empieza a llegar ya a la Al, zona, a las al zonas, bocadillo, al diríamos, bocadillo, bocadillo. cuando te llega el bocadillo, es una, otra zona complicada. Y ahí es como que tu mente sigue diciendo, salte de aquí, porque es que Sí. esto no tiene sentido. O sea, ¿para qué quiero hacer yo esto? Vale, entonces tú ahora mismo, eso que estás viviendo, compáralo con la presencia que puede tener un músico
en un escenario. Claro, totalmente. Es muy parecido. ¿Quién me manda a estar aquí? Porque se puede tener, aunque sé que lo puedo soportar, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Totalmente. Entonces, claro, es una reacción de estrés. O sea, lo mismo que viviste hoy en una reacción de estrés, pues muchos músicos lo viven cuando salen a escena. Tienen esa sensación. ¿Quién me manda a estar aquí? ¿Por qué tengo que hacer yo esto? ¿Me quiero escapar? En un momento yo te dije, aguanta un poco más. Sí, yo me quería ir. Y te dije además, literalmente, sabiendo que tú eres psicólogo, que no hagas un escape. Tal cual, Te sí, dicen, sí. no hagas un escape ahora, aguántalo, porque si no después te va a costar el doble. Yo estaba diciendo, esto no es un escape, Chus, esto es sobrevivir. Claro. Pero, Sí, porque tu cuerpo en ese momento, tu cerebro, lo claro. mismo que el cerebro del músico cuando está Ujú. justo en esa situación, lo que pide es, lo único que está buscando es su supervivencia, no entiende Claro. otra cosa. Después, cuando ya conseguiste pasar esa fase en la que te estaba pidiendo el cuerpo de escape, entraste en esa sensación de vascularización. Realmente lo que está pasando es Claro. que la sangre de tu cuerpo se concentra en las zonas más periféricas para Ujú. intentar compensar el agua tan fría que hay allí. Claro. Básicamente es eso. Ujú. Básicamente es eso, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, tú mismo lo puedes Qué describir cuando interesante. saliste. Qué interesante, tío. Claro, no, y totalmente, porque luego estás ahí y fíjate que hace poco, bueno, tuve unas pruebas para una orquesta, tal, una audición, Ujú. y pensaba justo lo mismo también. O sea, ahora comparándolo y tal, es como que dices, pero ¿para qué quiero hacer yo esto? ¿No? O sea, qué necesidad tengo yo de exponerme de esta forma? Pero claro, luego piensas, es una decisión que he hecho yo conscientemente de dedicarme a esto. Igual que me dedico a la música, he Ujú. decidido dedicarme a bañarme hoy y tal. Entonces, ese paralelismo es súper interesante, tío, porque... Es precisamente lo que yo busco cuando, por Ujú, ejemplo, recomiendo a alguno de mis clientes. Yo, para mí, insisto, son clientes, no son pacientes. ujú, No, pacientes es otro término, ¿no? ujú, Pero a alguno de mis clientes les recomiendo, oye, intenta, intenta experimentar estas situaciones, fuérzate un poco a experimentar situaciones un poquito desagradables. Lo que ujú, hablamos de la graduación de las exposiciones, ¿eh? ujú. Es esto. Hoy realmente tuviste una inmersión, nunca mejor dicho, Literalmente, tuviste una técnica de inundación, literalmente. fuiste- Me inunda por todos te lados. inunda por todo lado, además el término literal, pero, pero que es muy interesante por esto, porque cuando comparas las metáforas, te dices tú, si un músico pasa por una situación con la que pasaste tú, Ujú, cuando estableces la metáfora, entiende mucho mejor el concepto de no voy a escapar, voy a estar aquí, aguanta, ujú, tal, claro. lo entiende mucho Y mejor. entender también como las fases que puedes pasar No, no, claro, en una audición y ser consciente de eso, ¿no? Como que... claro, incluso sugestionarlas, Ujú, utilizar técnicas, no lo quiero llamar de hipnosis porque no llega a hipnosis, pero realmente lo que estaba haciendo contigo cuando estábamos entrando, te estaba ujú, sugestionando. Yo no sabía si, claro, pero como yo te daba una instrucción y tú estabas viviéndola, claro, o parecido a lo que yo te estaba diciendo, te estabas autosugestionando a entrar. ujú, ¿Eh? claro, Entonces fue todo claro, como muy totalmente. fluido. Muy fluido. También es muy fácil hacerlo de esta Como juegas manera, con ¿eh? mi mente, de hecho, Bueno, o sea, bueno, es que has jugado, tú eres psicólogo, yo somos, también. somos psicólogos Somos y... psicólogos. Sí, sí. Oye, pues y muy interesante el tema, por ejemplo, claro, vosotros tenéis la playa aquí al lado Claro. y tenéis facilidad para eso, venir por las mañanas o cuando sea y aunque es un baño frío a cualquier hora del día. Pero, por ejemplo, si un músico o cualquier otra persona quiere experimentar ese tipo de sensaciones y ese tipo de, como superar esas creencias limitantes que tenemos, ¿cómo podemos hacerlo o qué tipo de técnicas puede haber para... Yo os diría, intentar someteros un poco a tensiones controladas. ¿Eh? Ujú, Te puedes dar una ducha de agua fría por experimentar el tema del agua fría, pero ujú, hay muchas más cosas que se pueden hacer. ujú, claro, Yo tampoco digo poner en riesgo el cuerpo, ¿eh? Bueno, no digo eso. claro. Pero sí que se trata de decir, me someto a una incomodidad Ujú, por vivir esa incomodidad. Es una decisión propia. Esto es muy estoico, ¿eh? ujú, Es decir, totalmente. me someto a una incomodidad, experimento la incomodidad, veo que es posible aguantar en esa incomodidad Ujú, y me salgo. Pero yo esa experiencia de incomodidad ya la he tenido. Cada uno en ujú, su posibilidad. claro. Porque yo, Hasta el grado que evidentemente, puedas llegar, joder, pues claro. a un tío de Palencia no le voy a decir, bueno, a lo mejor tiene un río por allí que se puede meter. Claro, sí. Pero, por ejemplo, mira, Juan Ramón Lucas, que te lo Ujú, comentábamos antes, Juan Ramón Lucas, que es asturiano y viene de vez en cuando a bañarse con nosotros, el periodista, en Madrid, en su libro Psiconeurología, o así se ujú. llama, eh, Psicoinmunología. exactamente no recuerdo el título, pero me acuerdo haberlo leído y explicaba Ujú. cómo él, en su piscina de casa, pues a las 4 de la mañana se pegaba antes de salir al A las estudio de 4 de la grabación. mañana. Decía, claro, él contaba cómo sus vecinos decían, joder, este zumbao, ¿qué hace, no? Claro, le veían ahí de Claro, este tío. bañándose, ¿Qué sentido metiéndose tiene no 5 minutos. bañarse? Claro, Bueno, sí, sí, pues, sí. insisto, la idea es sométete a Ujú, pequeñas incomodidades
que vayan haciéndote ver Ujú. que no eres tan frágil. Ujú. Claro. Y por una parte trabajas dos cosas, ¿no? Primero, el no verte tan frágil, que va mucho en realidad con la autoestima, con Ujú. la percepción de eficacia, con la percepción de autoconcepto, Ujú. y sobre todo también el hecho de decir, oye, qué afortunado soy que no tengo esto todos los días. Ujú. Una parte de agradecimiento también, Claro. que para mí es muy importante, ¿eh? Muchas veces nos damos cuenta de lo negativo, pero no nos damos cuenta de lo positivo. Ujú. Y nos damos cuenta cuando nos falta, por ejemplo. Exactamente. Claro. Entonces, hay un ejercicio muy típico de agradecimiento, de hecho, en personas que están con depresión se trabaja mucho, Ujú. aparte de otros cientos de técnicas que hay, pero se trabaja mucho en la parte del agradecimiento. Es Ujú. decir, oye, ¿por qué puedo agradecer hoy? ¿A qué puedo dar gracias hoy? Mira, esto, a esto, a esto y esto. Porque muchas veces el hecho de que, como lo tenemos asegurado, Ujú. no somos conscientes. Y, por ejemplo, yo estoy en el agua y, bueno, hay veces que cuando estoy en el grupo, que ya hacemos un poco, hoy porque viniste tú, pero bueno, Claro. y estaba el agua un poco revuelta, porque ya te digo que tuviste un día, pero un bautismo perfecto, ¿eh? Estaba medio lloviendo, el Sí, agua sí. perfecta, la temperatura, viento, lo tuviste todo. Yo he venido Pero a jugar. cuando estamos más tiempo, yo, pues, máximo, pues, a lo mejor estas 15, 20 minutos máximo, suelo hacerme algún tipo de anclaje, alguna asociación, Ujú. paro y lo utilizo como punto de decir, pues mira, tengo una asociación hecha de esto, Ujú. que me hace sentir las piernas frías y tal, ¿no? Ujú. Pues eso a todos los niveles lo puedes trabajar. Claro. Entonces, si estás allí, pues muchas veces estoy allí y estoy dando gracias por el momento que estoy viviendo. Que Ujú. puede sonar muy friki, ¿eh? Esto puede sonar muy flower power y, Ujú. mira, este ya está en plan hippie. Mm, yo Pero ayuda, claro. no lo enfoco desde el plan esotérico festivo, ¿eh? Ujú. Lo enfoco desde el punto de decir, joder, tío, es también importante darte cuenta de la suerte que tienes. Claro. Y yo soy nosotros, hablo de mí en este caso, pero todos los que vivimos en una ciudad de costa somos unos puñeteros afortunados. Claro. Y es gratis, es lo mejor. Totalmente, Que no lo totalmente. sabemos. Y que muchas veces no nos damos cuenta de, nosotros aquí con la playa, por ejemplo, pero si alguien vive en Madrid, por ejemplo, o yo qué sé, en cualquier lado, como que no somos conscientes muchas veces de lo más básico que podemos tener en el día a día. Un desayuno en casa, por ejemplo, ¿sabes? Un desayuno en O casa, un paseo por una un zona paseo por una de zona, bosque, claro, un paseo por un parque chulo, simplemente totalmente. irte a una cafetería chula que tengas cerca de casa. ¿Por qué? Porque como lo hacemos cotidiano, Ujú. y es uno de los problemas, yo siempre lo digo, yo nada más vengo los fines de semana Ujú. a bañarme. Porque si lo hiciera durante toda la semana, yo lo tengo procesado así, ¿eh? Es una creencia mía, Ujú. perdería el hecho de ser algo La especial. conciencia de que eso Entonces, está, como claro. lo cotidianices, Ujú. se convierte en algo que ya pierde valor. Para mí, ¿eh? Claro. Es a lo mejor una creencia que tengo que está equivocada. Ujú. Pero yo de momento tengo esa creencia. Claro, Entonces, si yo claro, viniera claro. todos los días, para mí el baño a lo mejor no implicaba lo mismo. Ujú. El hecho de venir, bañarte, compartir y tal. Como ves, Totalmente. estoy jugando con el baño y con psicología también a la No, no, vez, no, ¿eh? Estoy totalmente. intentando para que... Y eso hablaremos ahora también un Vale. poquillo sobre psicología y sobre todo también como que al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Que desgranando un poco los principios Sí, que, me hizo mucha gracia que hayas planteado ese primer principio de tal como claro, sí, 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 completamente. Y gracias a desgranar estos principios, hay una frase que me llama la atención que es vivir bien tiene su ciencia. enlaza con esto que estamos comentando. Totalmente, Totalmente. porque al final estamos viendo cómo con pequeños actos, pequeñas decisiones que tomamos en el día a día o con cosas tan simples, ¿no? Como tener pues, aquí 2 croissants con un agua y estar aquí en Gijón, para mí es, vamos, una experiencia increíble. Y esos principios que vamos desgranando es toda la ciencia que hace falta para poder empezar a vivir un poco mejor, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que hablemos en lo que tú eres experto Ujú. y me ilumines un poco más acerca de la ansiedad escénica. Vamos a hablar de eso, si te parece. Ansiedad Perfecto, escénica en músico, ya que lo perfecto. hemos hilado un poco con los Ujú, baños y ujú. con estas creencias. ¿Qué te parece si comentamos un poco, bueno, una pequeña definición de la ansiedad escénica, qué es lo que es y cómo podemos entender así Sí, en general? sin ponerse exquisitos, ¿eh? Si pueden ser Sin exquisitos. ponernos exquisitos porque desde Diane Kenny hasta nuestros días, pues Diane Kenny fue, bueno, tú ya lo conoces, pero Sí. bueno, para el público más músico y menos psicólogo, Diane Kenny fue una de las principales investigadoras de todos estos temas. Ujú. Y bueno, pero lo que te decía, sin ponernos exquisitos, es un tipo de fobia social. Es Ujú. decir, dentro de la clasificación de las fobias que tenemos en el DSM-5 y en otros manuales que utilizamos los psicólogos para estas cosas, Ujú. es un tipo de fobia social, es decir, miedo a hacer algo en público. Ujú. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que es esa fobia social, pues puede tener varias repercusiones. Hay personas, hay músicos
que pueden tocar y no manifestarla, Ujú. hay músicos que pueden tocar y tenerlo y manifestarlo y que les influya mucho en el rendimiento, y hay músicos que directamente les condiciona totalmente su manera de actuar. Ujú. Entonces, dependiendo un poco del nivel del que estemos hablando, pues necesitarán o un tipo de ayuda u otro tipo de ayuda, o no necesitarán ayuda. Ujú. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Porque, por ejemplo, ya que comentamos esto de los niveles y Ujú. tal, te escuchan muchos podcasts, que tienes un montón por ahí para la gente que nos Sí. esté viendo, pues hay un huevo de información acerca de esto y tú tienes muchos podcasts hablando de esto y he escuchado mucho que diferencias también entre miedo y ansiedad escénica y también quiero preguntarte un poco acerca de la diferencia entre activación, niveles de activación Ujú. y niveles de ansiedad escénica, porque muchas veces como que se confunden, ¿no? Y la gente, según lo que veo yo, percibimos que a lo mejor tenemos un poco de activación y pensamos que es miedo. Pero a veces también es bueno tener esa Ahí activación y es lo que nos hace tocar de una forma... lo mismo, por simplificarlo. Tú dices Ujú, que tengo muchos podcasts. La idea de los podcasts que grabo, pues oye, con personas como tú o con otras personas, es simplemente divulgación. ujú, Divulgación, divulgación, divulgación. Eh, ujú, es- somos ya, y cada vez más los psicólogos que estamos en esta historia, y yo creo que no se conoce suficiente. Y lo ujú, único que busco es que los músicos, por eso no me pongo exquisito, intento hablar para los músicos, no para los psicólogos, entiendan que hay todo este tipo de ayuda. Y no me cansaré de decirlo, ¿eh? ujú, O sea que no es por cantidad, sino simplemente por divulgar la ujú, intención que tengo con todo esto. Entonces, yendo a la pregunta que me haces, y sin ponernos quisitos y hablando para los músicos, hay una cosa que es miedo escénico y hay una cosa que es eh, ansiedad escénica. ujú. En términos normales, para que un músico lo entienda, a efectos prácticos, para un músico podría ser lo mismo. Vale. Cuando entramos ya en particularidades, miedo, si quieres, es algo más organismo, algo más a nivel de organismo y más inmediato. Ujú, Yo voy a explicarlo con ejemplos. vale. Yo soy una cantante, salgo al escenario y cuando me pongo a cantar el micro no funciona. De repente me da miedo. Ujú, Tengo una reacción de miedo. No, no va. ujú, Vale. Yo soy esa misma cantante. 3 días antes de esa prueba, estoy preguntándome, estoy con la cabeza dándole vueltas, no me va a salir, tal. Eso es ansiedad. ujú, Es decir, con estos dos ejemplos lo que vemos es que el miedo es algo mucho más inmediato, ujú, más repentino, más asociado a un miedo más, vamos a llamarlo animal. Es decir, el animal tiene una situación de peligro puntual y se escapa. Pero ujú, el animal, como decía Kapolsky, no tiene úlceras, no se queda pensando en aquella situación toda su vida, ¿no? ujú. Mientras que nosotros sí sufrimos por esa capacidad de Claro. pensar que tenemos, se queda dándole vueltas a esa situación, ¿no? Ujú, Entonces, básicamente esta sería la diferencia entre estos dos términos. vale. Ansiedad es algo más a largo tiempo, con más intervención de la parte racional Ujú, y que tiene pues unas consecuencias más mentales, ¿no? vale. Y el miedo es una reacción casi fisiológica, que tenemos todos los animales, Ok. ¿vale? Resumiéndolo casi a la mínima expresión de lo que puedo explicar. Vale, por otra parte, en lo que me decías de activación y ansiedad, también va muy ligado a eso, activación. Ujú, Tú cuando vas a salir a una prueba tienes unos niveles de activación. Hay la típica curva, conocemos de Yerkes-Dodson, que es básicamente lo que dice es, tú, en función de la dificultad que tú interpretes de la tarea que tienes que hacer, vas a tener unos niveles de activación. ujú, Si la tarea tú la percibes como algo que puedes afrontar sin problemas, vas a tener poca activación. ujú, Si tienes un nivel óptimo en el cual la tarea y lo que tú estás preparado para hacer, tú interpretas que estará bien, pues vas a estar ahí en un punto de activación que tiene mucha atención, ujú, ¿vale? Nos ayuda ahí. Si la tarea te sobrepasa, vas a entrar en ya lo que es un nivel de activación muy alto ujú, y que te va a permitir la ejecución y el rendimiento, ujú. ¿vale? Entonces esas son las relaciones un poco entre activación y ansiedad, Claro. ¿vale? Depende mucho y sobre todo dependen de la interpretación que tú hagas de la tarea y de tus recursos para enfrentarte a esa tarea. Ujú, claro. Que tiene mucho que ver con la autoeficacia y el Totalmente, autoconcepto y un totalmente, poco, hablemos totalmente. también de esto, un poco acerca de qué importancia tiene que el músico se perciba capaz de poder afrontar algo. Tanta como que activas esta curva que estamos hablando. Ujú, O sea, y eso pasa mucho cuando un profesor te pone una hora para un trimestre determinado y tú ves que según va pasando el trimestre no eres capaz con esa claro. obra. Entonces, tienes que nivelar muy bien qué es lo que Ujú, le das a un alumno.
está dentro de lo que decía Piaget y toda la parte del desarrollo, de la parte educativa, ¿no? Que tiene que estar dentro de tu zona óptima de desarrollo. Ujú. Si le pones como 3 o 4 por delante, no va a ser y le va a generar estrés. Claro. Entonces, esa percepción de autoeficacia, es decir, yo puedo con esto, o yo me siento capaz de esto, además, se va construyendo, Ujú. porque dependiendo de las experiencias que vayas teniendo, esa percepción de autoeficacia va aumentando. Ujú. Va muy ligada con la autoestima, te sube la autoestima. Claro. ¿Eh? Y entonces la autoeficacia, la autoestima y la autopercepción van ligadas. Van todo ligado. Ujú. Si yo me percibo capaz, me va a subir la autoestima. Si yo me percibo capaz, esta sensación de poder con todo esto me va a hacer percibirme como alguien a nivel personal Ujú. más capaz, por decirlo de una manera, ¿no? Ujú. Entonces, como ves, está todo muy, muy enlazado Claro. y es muy importante, pues esto, ir dando pasitos Ujú. poco a poco para que la autoestima del músico vaya subiendo, vaya sintiéndose cada vez más confiado. Por eso trabajamos pues exposiciones graduales, Ujú. por eso yo considero lo que es un proceso de ayuda como precisamente eso, un proceso. Ujú. Me dice, tengo el objetivo de tal. Vale, sí, eso es un objetivo. A veces cogemos el barco y vamos hacia esa dirección. Ujú. Pero a mí lo que me interesa es cómo vas moviendo las velas Claro. durante ese proceso que nos lleva a esa dirección. Ajá. Cómo se va moviendo. ¿Vale? Vas cazando más de vela mayor, vas tirando de timón, el foque, cómo lo llevas. ¿No? Ajá. Vas orientándolo por ahí y es muy importante el proceso. Para mí es Ujú. lo más importante de cualquier tratamiento de ayuda, cualquier cosa que hagas con una persona. Es decir, Claro. enfócate en el proceso, no te enfoques tanto en el resultado, Ujú. aunque sí teniendo en mente el resultado. ¿no? Ujú. Claro. Y sobre todo también, has dicho que, bueno, el profesor al final también es el que pone un poco como que va guiando al alumno y sí también y que tiene la responsabilidad de poner esos objetivos o de más o menos guiar en cuanto a objetivos y demás. El punto es encontrar la responsabilidad justa. La responsabilidad justa, efectivamente. Eso te voy a preguntar Claro. también acerca de cómo el músico tiene responsabilidad sobre sí mismo y cómo puede tomar decisiones también dentro de un contexto que a priori es un poco cerrado, ¿no? En el conservatorio, que como que Ujú. tiene sus tiempos, sus tal, pero la importancia un poco de la autoevaluación y de tomar decisiones en cuanto a tus objetivos personales en la música. Claro, yo por ejemplo, cuando a los alumnos ya de los cursos de superior o tal, cuando estáis preparando audiciones, está claro, tú que eres contrabajista, tienes Dietersdorf y tienes que tocar Dietersdorf, no hay más. O sea, pero claro, no, tienes que prepararte para tocar el Dietersdorf famoso, ¿no? Ujú. Pero en el caso de los alumnos que están en los conservatorios superiores, yo le digo, lo primero que tienes que hacer es vete a la programación pedagógica de tu curso, Ujú. descárgatela y conoce lo que tienes que llegar a tener, qué objetivos pedagógicos tienes que cumplir en este curso, porque ahí no hay más, es esto. Ujú. Claro. Y en función de eso, prepárate un diario de trabajo Ujú. y vete comentándolo con tu profesor. Y vete teniendo esta relación de profesor-alumno ya adulta. No estamos hablando Claro. de enseñanzas elementales o Exacto. profesionales. En teoría, estás con un profesor, esperemos que, En teoría, en en teoría teoría. bien formado como profesor, no como instrumentista, como Claro. profesor. ¿Eh? Docencia. Y esto que te estoy diciendo de estos son los objetivos pedagógicos de este año, que no es un papel que se pase al conservatorio para que quede en la administración, Ujú. sino esto es lo que quiero hacer contigo este año, ir viendo, mira, pues yo estoy aquí, esto, pues necesitas un poco más de refuerzo aquí, y que sea un trabajo conjunto. Ujú. Yo veo ese trabajo como, yo soy profesor, yo conozco unas técnicas y yo te puedo ayudar a que tú alcances estos objetivos. Claro. Pero una relación, puede sonar muy fuerte esto que digo, pero casi entre iguales. Ujú. Entre iguales, pues evidentemente con cierto respeto, pero decir, oye, vamos a hacer un equipo y vamos a trabajar juntos en esto. Ujú. Claro. Así es como entiendo yo lo que debería de ser un proceso de educación cuando estamos hablando de personas ya adultas. Ujú. Totalmente. Sí, sí. Entonces, lo que decíamos, es muy importante que tú conozcas los objetivos que tienes que cumplir y que te compares contra esos objetivos durante todo el proceso de lo que es un curso. Exacto, No hay más. exacto. Yo creo que falta mucho eso también, ¿no? Porque es lo que dices, una relación entre iguales, obviamente a lo mejor no, porque el profesor pues tiene un grado de Cierto, experiencia entre iguales, pero con respeto, con obviamente hay una respeto, jerarquía dentro porque del observatorio y demás, pero como que falta mucho también este tema, ¿no? Que el alumno se sienta como que está llevando el timón de la vela, lo que decías antes, ¿no? Y creo que falta eso, corresponsabilidad. Es decir, corresponsabilidad. yo me ocupo de preparar esto y tú te ocupas de ayudarme a que consiga los objetivos que marcaste en el Exacto. plan pedagógico. No hay más. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Y no sé si tú lo percibes también, pero como que muchas veces los alumnos como que nos vamos un poco a los extremos. O eres un puto caos y haces lo que quieres, o muchas veces te pones en otro extremo y te marcas como cosas demasiado para tu nivel, que crees que puedes alcanzar mucho más todavía.
No Pero, sé. pero hay extremos, fíjate, yo lo que me encuentro es alumnos que no tienen ni un hábito establecido, porque yo aquí en esto que estás comentando, me parece muy importante los hábitos. Ujú, Más que la cuadricatura, o sea, el cuadricularse mentalmente. ujú, Decir, no, yo a las 3:25 que tengo que estar haciendo esto. No, no. Se trata de decir, yo tengo unos hábitos que a mí pues, muchos de mis clientes me dicen, ya estás con los innegociables. Pues sí, son los innegociables. Yo al día sé que si hago esto, ujú. voy a mejorar en esto. Y yo tengo una frase que es muy chorra, es muy tonta, pero cuando empiezas a darle vueltas a la frase, la gente se queda con ella y es, haces cosas, pasan cosas. Ujú. No hay más. Entonces, organiza un poco lo que quieres hacer. Se basa en lo mismo que comentábamos antes, en trabajar con objetivos y planificar tus hábitos en función de esos objetivos que quieres Ujú. conseguir. Entonces, planificar hábitos no significa hacerlo de una forma estricta, Que cuadriculada, tengas ¿no? todo el día medido, claro. No, no es eso, porque te pasas al otro extremo, que Ujú. es lo que decías tú. Exacto. Te pasas al extremo ya casi obsesivo de vivir para cumplir horarios. Ujú. No, Exacto. pero sí cierta estructura. Entonces, Ujú. lo que te decía, yo veo los dos extremos. Músicos que son un caos, que Ujú. dices tú, pero de verdad tú vas a acabar al superior, o de verdad tú quieres preparar una prueba para una sinfónica. Claro. Uf. O músicos que son tan obsesivos Ujú. que no se dejan ni un momento de respiración Ujú. y eso les perjudica. Claro, totalmente. Entonces, Que también creo que es una técnica de supervivencia dentro de este mundillo, porque, por ejemplo, yo lo veo, este año he tenido un caos de horarios y de, como que ha sido todo eso, como que me venían proyectos de vez en cuando no, tal, ujú, y la música creo que es muy así también, ¿no? Dentro de este sí, mundillo, pues hay un poco, no es tan rutinario como otros trabajos o como otros, no sé, otros ámbitos. Entonces, creo que también es un modo de supervivencia, ¿no? El decir, espérate, que voy a realizarme todo y voy a tenerlo todo en cuenta para poder cuadrarme esto, lo otro. Pero claro, hay que ser flexible. hay que ser O sea, flexible. de mano, el mundo profesional de un músico, Ujú, te voy a hablar de los freelance, no te voy a hablar de los ujú, que ya están en sinfónicas ya fijos o de los profesores de conservatorio. Pero el mundo de un músico freelance o de un músico de la industria en gira ujú. es un mundo caótico per se, o sea, por definición. Claro. Entonces, ahí cobran más sentido lo que te estoy diciendo de los innegociables, Ujú, porque te ujú, dan estructura a tu día. Y yo sé que todos los días tengo que leer media hora, tengo que hacer lo que tú te marques, claro, pero que sea un momento de cumplir con unos hábitos que tú mismo te has establecido, ¿eh? No los que figuren en Instagram de levantarte a las 5 de la mañana para hacer no sé qué rutinas. totalmente, sí, No, sí. que tú te hayas establecido y que tengas convicción de que te funcionan. Ujú, Y eso lleva un tiempo descubrirlo. ujú, Pero eso te da estructura. Es decir, yo, mira, sé que mañana estoy tocando, que mañana estoy en no sé dónde, que mañana no estoy en no sé más. Bueno, pues, ¿qué innegociables puedo hacer? Mientras voy en el furgón, mientras voy en el viaje a no sé dónde, puedo hacer esto otro. Puedo hacer- ujú, Y por lo menos tengo mi espacio de, me agarro aquí, ujú. sin caer en la obsesión. O sea, Claro, que no sea, no, pues lo tengo que hacer sí o hoy no sí. hice abdominales. O sea, oiga, verás, hoy no hice abdominales. Como no hice mis negociables, eh, Se va todo o al sea, traste, sí, no voy sí. a poder tocar bien. Claro, Tampoco se trata claro, de claro, eso, ¿eh? claro. Creo que ahí, mira, yo por ejemplo tengo como dos referentes en esto de los hábitos y una cosa que hemos comentado antes, que es lo de exponerte a situaciones un poco incómodas, que Ujú, son eso, americanos, a lo mejor ujú, porque a la gente le suenan y son un poco como criticados, ¿no? Porque tienen como sí, mensajes un poco extremos. Jordan Peterson, por ejemplo, y David Goggins, no sé si te suenan estos tíos. Jordan Peterson es un psicólogo clínico sí, americano que fue muy sí, criticado y tal, porque bueno, es un poco polémico en cuanto sobre todo al tema de feminismo y tal, sí, sí. pero el tío creo que tiene cosas súper interesantes de este sentido de, mira, tienes que tener al menos 2 o 3 momentos en el día que te sirvan como anclaje. Porque si no tienes ese anclaje, claro, te ves sumido en el caos y al final eso también como que afecta un poco también a tu Ujú. percepción sobre tu vida, sobre cómo tú vives tu vida y acaba afectando un poco al autoconcepto, ¿no? A cómo te Hombre, ves tú claro. mismo. Y David Goggins es un tío, bueno, el tío es Navy SEAL, El, antes, ¿te suena? el Es de, uno que el corre de, mucho, el de haz tu cama, el de tiende la cama o algo así. ese, Sí, 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 claro, sí. sí, sí. Y el tío, claro, tiene mensajes extremos de la hostia, ¿no? Porque es como que corre maratones de 2, 3 días y dice, uy, tienes que correr todos los días, ¿no? Y es como, Mira, claro, yo voy a tirar para casa. Yo voy a tirar para casa y lo siento. claro, Yo aquí, a los que nos estén escuchando y además, si están viendo tu podcast es que escuchan más podcasts. ¿Eh? probablemente. Eh, yo voy a tirar para casa porque hay un tío aquí en Asturias, aquí en Gijón, ¿eh? A lo mejor hasta coincidimos con él,
Gijón es una ciudad, no es Madrid. Se llama Marcos Vázquez Ajá. y tiene un podcast que se llama Invicto Revolucionario. Le buscamos. Fitness Revolucionario. Fin de revolucionario. ¿Le buscamos Víctor, se llama? No, No. ay, Vázquez, Vázquez, es el apellido, pero ahora no me acuerdo tal. Es que me acabas de liar con Víctor Vázquez. Perdona, ¿eh? Me la acabas de meter en la cabeza y no. No sé dónde te sale. Bueno, Bueno, tenemos el nombre. Tenemos el nombre de tiene un podcast. libro que se llama Invicto y su podcast es Fitness Revolucionario. Ujú. Y mezcla toda la parte de fitness basado en evidencia científica, porque siempre te da Claro. las justificaciones, y te da pues todo el tema de pensamientos estoicos que están tan de moda, pero bueno, traídos un poco A la a realidad la de la vida vida realidad, diaria, porque claro. ahora está muy de moda todo lo estoico, pero como digo yo, a cachitos. Claro, A exacto. cachitos. Entonces, cuando hay tanta necesidad de leer libros sobre hábitos atómicos, Sí. es porque hay un caldo Ujú. de cultivo en la sociedad que está necesitando de Ujú. este tipo de libros. Es que yo no los quiero llamar de autodesarrollo o de desarrollo personal. Ujú. Bueno, hay cosas buenas, hay cosas muy malas, Claro, totalmente. pero bueno, hay cosas que se pueden aprovechar de esos libros. Ujú. Insisto, yo no soy un talibán de no, no leas esos libros o tal. No, Claro. bueno, Al final es información también, ¿no? es Y información. tienes Tú que tienes que tener la suficiente decidir capacidad sobre. y el suficiente criterio como para distinguir. Pues esto me lo creo, pues esto no me lo creo, esto no tiene base Exacto. científica, que para mí la base científica cada vez es más importante, Ujú. porque es que si no, lo que hacemos Exacto. no se sostiene. O sea, Exacto. O sea, para mí lo importante es como eso, ¿no? Que desgranar los principios que claro, subyacen a claro. lo que está, el mensaje que estás recibiendo. No quedarte con el mensaje de, pues tienes que correr 3 maratones, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Si no tiene sentido, salvo que veas el principio detrás de eso, ¿no? Que es como, pues, enfréntate a cosas que te supongan un reto para ti y que te hagan como salir de esa zona de confort un poco y empezar a romper como esas creencias que tienes limitantes y tal. También otra cosa interesante que se me ha quedado pendiente de la ansiedad escénica, aparte de poner el foco sobre el autoconcepto, sobre la autoeficacia, además, y sobre esa curva de activación que comentabas antes, eh, me parece también interesante comentar diferencias entre distintos contextos que pueden ser Hombre, ansiógenos, porque eso es también es fundamental, la clave. fundamental. O sea, tú date cuenta, cuando te enfrentas a un escenario, y digo enfrentas, ¿no? Porque Ujú. la palabra es esa, la que utilizan los músicos, yo me voy a enfrentar a 10.000 personas, digo, joder, ¿quién les vas a pegar? Es un combate Una de boxeo, batalla, sí, tal, sí. ¿no? Interviene mucho lo que tú tengas en la cabeza. Bueno, interviene mucho, no, interviene todo lo que Ujú. tú tengas en la cabeza. Número uno, ¿te influye el número de personas? Todos, pues, en teoría, cuantas más personas, más, hasta cierto límite, Ujú. que ya nos distingues y tal, ¿no? Por otra parte, ¿en qué contexto se da? El otro día tenía una chica que trabajaba conmigo, una cantante, y joder, es que joder, soy asturiana y voy a cantar en el Campo Amor. El Campo Amor es el Ujú. teatro de los premios Príncipe de. Para mí es uno de los sitios más importantes donde tal. La pregunta fue, ¿y? Ya está. No, en ese momento, ¿y? No, no, que es muy importante. Yo, ya, muy importante ahora. Cuando dentro de X tiempo estés cantando en la Teatro de la Zarzuela en Madrid, Ujú. vas a mirar el Campo Amor y vas algo chiquitito, con lo cual esos mini retos Claro. que tú estableces van muy condicionados por lo que decías, por el ambiente, el entorno Ujú. y la película que tú te montas sobre el entorno. Claro. Voy a cantar con, va a estar el maestro tal mirándome, voy a una masterclass con, Ujú. todo ese tipo de cosas, nosotros los músicos en general tendemos mucho a endiosar Ujú. y eso forma parte también del entorno, sin darnos cuenta de que cada vez nos va a subir la activación mucho más. Ujú. Por lo cual es muy importante analizar estas variables ambientales Claro. que el músico está teniendo en cuenta para que le influyan a la hora de incrementar su activación. Ujú. Entonces, ¿qué cosas son las que a ti te ponen nervioso? Ah, no sé. Cuando empiezas a preguntar. Por ejemplo, si tocas delante de tal, ¿te pone nervioso? ¿Qué te Ujú. pone nervioso? ¿Tocar delante de tus compañeros o delante de un profesor? Depende de qué profesor. Bueno, el primero que tuviste. Bueno, delante de mi profesor, el primero que tuve no. Digo, ¿por qué? Pues, joder, Ujú. ve cómo evolucioné. Digo, vale, ¿ves? Claro. Si no, si yo ya toco yo ahora más que mi profesor de cuando empecé. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, Ujú. ir haciendo ese análisis de variables que influyen en que tú percibas una situación de una manera o de otra. Ujú. Es muy importante, es parte del análisis funcional que hacemos al inicio de una técnica, de un Claro. proceso de trabajar con música. Claro. Y tiene mucho que ver, no, al final es básicamente eso, ¿no? Y con el modelo
pensamiento, emoción y conducta. Ahí trabajas sobre los pensamientos, ¿no? Sobre cómo valora esa persona ese estímulo concreto, Claro, esa variable claro. concreta, y cuenta un poco cómo a nivel de trabajo con tus Ujú, clientes, ¿no? Con los pacientes, ujú. cómo procuras trabajar este modelo con ellos, cómo lo evalúas, y sobre todo que la gente sea consciente también de que esto existe y que hay una relación entre esas tres cosas, ¿no? Básicamente partes de que este modelo, o sea, que lo pasamos todos en nuestras carnes, no es tan conocido como Ujú, nosotros nos pensamos, los psicólogos. Tú hablas a cualquier persona y dice, no, tú tienes un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción. Claro, tú estás en una situación, esa situación te genera un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una parte fisiológica ujú, que te está interviniendo, que además interacciona todo entre sí ujú, y tal. Bueno, venga, vaya, pues mira, vamos a hacer pruebas. claro. Si yo no te digo métete conmigo y en el agua, tú a lo mejor no piensas en, oh, voy a tener frío, no sé qué nada. ¿Qué generación bueno, miedo, no voy a ser capaz, a ver qué pasa, me voy a meter en el agua Ujú, eh, y si escapo se van a reír de mí. ¿Eh? Entonces, todo claro. esto va generando toda esta bola. Entonces, tú seguro que este procedimiento, a lo mejor sí, porque lo conoces, este proceso de pensamiento, Ujú, lo estudiaste y lo conoces, pero un músico no. O claro. sea, es que me pongo nervioso y además te hablan de cuerpo y de mente como factores separados, ¿no? Ujú, Pues es que mira, la noche anterior estaba pensando esto y no me lo quitaba de la cabeza y tal. Y digo, vale, cómo te sentías? Aparte de eso, ¿qué estaba pasando? ujú, No, pues mira, fíjate, solo de pensarlo ya me estaba doliendo el estómago. Ah, te das cuenta que además esto realimenta, ¿no? totalmente. Y tú estás atribuyendo esto, pero a lo mejor puede ser otra cosa, a lo mejor te sienta mal la cena. Ujú, Entonces, hacer ver que existe esa relación es la primera fase para decirle ujú, a un músico, oye, mira, hay esto. Nosotros en la situación no podemos intervenir. Yo no puedo quitarte el concierto que vas a tener mañana. ujú, Yo no te voy a quitar las reacciones fisiológicas que muchas veces, en esa mayoría, son automáticas. naturales, claro. ¿Dónde podemos intervenir? En lo que estás pensando. A lo Ujú, mejor condiciona pues, las emociones o condiciona las reacciones fisiológicas. claro. Y ahí es donde hacemos este trabajo, tú conoces también, de reestructuración cognitiva, de analizar pensamientos irracionales, Ujú, de analizar toda la parte de más de filtros que estamos aplicando, todo esto, ¿no? ujú, Y analizar esos pensamientos para intentar revertirlos, cambiarlos y que la persona se dé cuenta, pues, primero, de que los contextualice, de que no son tan importantes, de que ese profesor también es humano, de que si vas a una masterclass, todos tus compañeros probablemente estén igual que tú y precisamente vas a una masterclass y pagas una masterclass ujú, precisamente para eso, para que te digan dónde puedes mejorar. Todo este tipo de cosas lo trabajas a nivel de pensamiento. ujú, Es que automáticamente las otras dos patas bajan. claro. Ujú. Porque, muy interesante lo de esta intervención directamente en pensamientos, muy típica de la perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Que es un Claro. poco más a lo que te Ujú, dedicas y la corriente que sigues, sí. pero también qué opinas del conductismo y de que al final eso intervenir sobre los Cuando comportamientos, ¿no? Que hablamos, cuando tenemos. hablamos de cognitivo-conductual, Ujú, esta primera parte que te acabo de explicar es la parte cognitiva. claro. La parte conductual es, oye, ¿qué es lo que te genera? Vamos a ir exponiéndote a esas situaciones que te generan. Ujú, Tienes un aprendizaje erróneo sobre esas situaciones, vamos a trabajar. ujú, Y vamos a hacer exposiciones sucesivas para que esto lo pueda estar primero en imaginación y después en situaciones en vivo. ujú. Esto sería lo más conductual. Nos hemos olvidado una parte, la parte La emocional. parte emocional. La parte emocional también se trabaja, Ujú, porque en general, no en general, en, me cuesta mucho encontrar músicos que esto lo tengan más trabajado, ¿no? Pero cuando les dices, oye, tú cuando estás aquí, ¿qué emociones tienes? No, miedo. No, me ujú. hace sentir triste. O sea, te hablan de las básicas, ¿no? Las básicas, Las sí, sí. básicas. Vale, tú sabes que dentro de cada una de estas hay muchísimas que te permiten explicar mejor la situación concreta que Ujú, estás viviendo. Entonces lo que haces es darles vocabulario emocional. ujú, Porque muchos músicos te responden con las emociones básicas claro. y ya está. Ahí no se mueven. Ujú, Pero. O sea, es que dentro de tristeza existe melancolía, existe ujú. infinidad de ellas, ¿no? Y distinto grado de Que intensidad. cara, entonces empiezas a trabajar con esta parte y haces ver al músico que la parte emocional también es importante. Ujú, Y sobre todo que se identifiquen las emociones. claro. Porque una vez que identificas y etiquetas ya puedes trabajar. Ujú, Lo mismo que con los pensamientos. Identificas, etiquetas, ujú, analizas filtros, o sea, toda la secuencia de lo que sería la reestructuración cognitiva. Pero en el caso de las emociones lo mismo. Y es muy importante. Porque los músicos somos músicos y sin embargo personas. Entonces la parte emocional nos afecta mucho. claro, tiene que estar ahí.
Y sobre todo también creo que pasa que como que nos intentamos aislar o negar esas emociones que a veces sentimos, ¿no? Que por otro lado, en lo que decías antes, son naturales y Ujú, es una reacción pues, casi a veces instintiva o que es como muy natural del ujú, cuerpo ujú, incluso. ujú. Y cuando nos intentamos aislar de esto, creo que la, la base de la terapia más emocional pasa por la aceptación de estas emociones en No, por muchos casos, supuesto. porque al final es lo que te permite afrontarlas y decir, vale, espérate, estoy sintiendo esto, voy a ver cómo se relaciona con este pensamiento, cómo se relaciona con esta conducta que tengo, y al final la aceptación y compromiso, ¿no? Que es Sí, el nombre sí, de sí, la sí, sí, terapia, sí. es lo que nos permite aunar esos tres elementos y ver un poquillo por dónde podemos tirar, con ayuda, obviamente, pues, si hace falta de un profesional. Y bueno, si cualquier músico puede hacerlo solo, pues oye, tiene su mérito, ¿eh? Pero ojo, Pero ojo, atiéndeme. Nosotros estamos claro, aquí poniéndonos de exquisitos como que somos los que tenemos la capacidad la para ayudar. verdad, claro, Pues no, vale, no, para sí, nada. pero Ujú, hay muchos músicos que se trabajan muy bien. efectivamente. ¿Eh? Y Se trabajo es de cada trabaja, uno al final. por supuesto, Ujú, por supuesto. O sea, nosotros, a mí me gusta decir que somos facilitadores, nada más. ujú, exacto. Somos facilitadores y nada más, ¿eh? Le comentaba otro día, Y nada ahora más. mismo estoy con el TFM, con una chica que, bueno, que estoy apoyándola psicológicamente y tal, y le Mm, decía, yo soy el bastón con el que se apoya el claro. senderista para poder subir la montaña. No soy más que eso. Y al Sí, final porque es... muchas veces también nos endiosan a nosotros, ¿eh? Sí, 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 No, es que estoy yendo al psicólogo. Joder, como si tuviera la varita mágica y totalmente. no, Sí, como sí, vas al psicólogo ya, totalmente, ya está. no, no, vamos. Y muy interesante. ¿Eh? También hablemos de esto al final, si te parece, porque Sí. es un tema, bueno, el tema de la gente que no cree en la psicología, porque, y Ujú. que a veces creo que tienen razón, ¿eh? Que ya adelanto Lo comentamos, mi lo pensamiento, comentamos. lo vamos a comentar después. Pero bueno, hemos hablado un poco de este modelo de las tres, acción, conducta y Ujú. pensamiento, un poco también sobre las técnicas que tenemos para poder influir en cada una de ellas y cambiar. Y, y a lo mejor te planteo una pregunta un poco personal ahora. Madre mía. Se viene, tú si quieres, Esto es la venganza del esto es la agua, ¿eh? Esto es la venganza. venganza del agua fría. Responde tú a esto. Ahora me toca a mí exponerme. Déjame que ya Sí, me pongo yo en posición. Ya sí, me estoy sí. tensando. No puedes huir, No no puedo ir, puedes no puedo huir. escapar, ¿eh? Vale, 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 vale. Puedes escapar. Si no te parece Sí, bueno, pues nada, responder, pues lo que nada. sea, Tú tú me dices. pregunta, que Disparo. ya diré yo lo que yo quiera. Exacto. Bueno, Si quieres mentirme, que miénteme. sepa la gente que nos esté viendo, Claro. que esto está grabado en una única toma, ¿eh? Una única toma. Una única toma, no hay cortes. Hablando de ansiedad escénica, ¿ha experimentado Chus alguna vez esto? Hombre, por supuesto. Ujú. Vamos, Cuéntame, ¿cómo fue el proceso? fue una de las motivaciones principales Ujú, para empezar con esta historia. Y claro, estaba estudiando en el conservatorio y dependiendo, yo me daba cuenta, digo, ¿por qué en determinadas situaciones toco y no tengo problemas? ujú, ¿Y por qué en otras me pongo como un flan? ujú. Me pongo como un flan, alguna vez llegué a un bloqueo parcial, no total, de decir, bueno, me quedo utilizado, Fíjate. pero sí, sí. Sobre todo, y además es que coincidía mucho, por ejemplo, yo cuando tocaba fuera del conservatorio, Ujú, es muy habitual esto, ¿eh? Esto que te estoy contando es muy habitual en tocabas pues, con algún grupo, con, yo qué sé, distintas agrupaciones en las que toqué. No me, vamos, disfrutaba la actuación y ujú. de hecho se te pasaba, ahora entiendo por qué, estás en un estado de Claro. flow y toda la historia, ¿no? Y sin embargo, yo a una audición del conservatorio y claro, yo digo, pero ¿y esto por qué? Ujú, ¿Esto por qué? Claro, cuando empecé a estudiar psicología, compaginarla eso, dices, hostia, tiene mucho factor, los factores que comentábamos antes. ujú. Me hiperobservaba, veía que todo el público estaba pendiente y estás en un entorno académico, la música clásica es la música clásica, tiene que ser perfecta. Ujú. Yo creo que cuando nos conocimos en la UNED, yo estaba presentando no sé si estaban A mí me presentando suena que sí, me suena que sí. estaba presentando mi TFM Creo que sí. precisamente sobre los distintos tipos de ansiedad en distintos estilos musicales y la música clásica, a pesar de no haber evidencias significativas, Ujú, ¿eh? Estadísticamente significativas, sí que salían que los músicos clásicos tienen más ansiedad escénica que el resto. claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Juntan. pues sí, para que la gente entienda un Sí, sí, poco qué significa esto de diferencias estadísticamente significativas, sí. es que básicamente haciendo un análisis factorial con puntuaciones en distintos test y demás, Ujú. pues tú pasas a, no sé si 100 músicos, no sé cuántos fueron, más, 700 700 músicos, músicos. fíjate. Pues pasas una serie de test y una serie de evaluaciones Ujú. y con esos test tú analizas con un programa pues estadístico y tal las puntuaciones. Si ves las puntuaciones, a lo mejor hay unas un pelín más altas que otras y eso es lo que creo que Sí. encontraste, pero no hay un análisis estadístico que indique que son como Que tan tienen diferentes. la suficiente potencia como para decir Exacto, que hay tanta y diferencia tanta entre. diferencia, exactamente. Exactamente. Pero aún así Exactamente. encontraste que sí que había Sí, pequeñas sí, 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 diferencias sí, sí, entre... sí, 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 sí que lo noté. Entonces, encauzándolo con la pregunta que me hacías, Ujú,
Claro, y cuando vas viendo todas estas cosas te vas dando cuenta, no, yo aquello, claro, Ujú. lo experimentaba porque yo sentía en el conservatorio una situación mucho más de análisis, mucho más de Ujú. rigidez, mucho tal. Cuando estás tocando en otros sitios, pues no tanto, Ujú. no tanto, y en algunos sitios no, todo lo contrario, estás esperando el momento y Claro, estás disfrutando el momento. claro, totalmente. Con concentración, con atención, Ujú. con gusanillo, pero no con gusanazo. Que también es importante el gusanillo, ¿no? No, Para el gusanillo es muy importante, Ujú. cuando es gusanillo. el gusanillo. Cuando es gusanazo, no. Cuando es gusanillo, lo que hace es, lo que comentábamos al principio de la activación, te hace que tu atención esté muy enfocada en lo que estás haciendo. Ujú. Está ahí. Si estás ahí, estás ahí. Claro. Y no te preocupas de otras historias. Estás ahí, Ujú. a lo que tienes que estar. Es decir, no se te va a pasar un cambio de armadura, no se te va a pasar un da capo, no te va a pasar una repetición. Estás ahí. Ujú. ¿No? Estás haciendo lo que tienes que hacer. Claro. Sin embargo, si hay gusanazo, ya estás. Ahí es que no encuentro dónde poner el labio en la boquilla, ahí es que estoy haciendo arcos cortos, ahí que la mano se me queda Ujú. atascada, ahí es que la embocadura, ahí es que el dedo. Estás preocupado de otras historias. Ujú. No estás preocupado de lo que tienes que estar. Claro, exacto. Pues fíjate, te voy a contar yo lo que me pasó hace poco en la prueba esta que tuve. Ujú, Es como que estás ahí y, bueno, creo que los músicos vamos un poco así, ¿no? Que vamos por adelantado pensando en qué es lo que tenemos que hacer después en ujú, los dos siguientes compases y tal. Y al principio bien, es como que estaba centrado en lo que tenía que hacer, lo que dices, el gusanillo. Y a la mínima que hay un pequeño fallo, me pasaba que mi mente no podía ir por adelantado y se nublaba. Es como que claro, no claro. era capaz de pensar en lo que venía después, sino que iba pensando en el momento. Y claro, en el momento, pues a lo mejor cometes vicios o fallos que tenías de siempre y todo lo que has trabajado es como que por ese pequeño fallo que es lo que te Claro. hace bloquearte, ¿no? Y no sé, supongo que es bloquearte la Te palabra. saca, en ese momento lo que tienes es un pico Ujú. de miedo, Claro. un pico de activación, un pico muy puntual y te saca de donde estás. Ujú. Ahí hay que trabajar mucho la concentración. Ujú. O sea, cuando hablamos de todas estas historias del mindfulness y cuando empiezas a hablar em, de que no, tenemos que trabajar la concentración en las sesiones, en los procesos y tal, va mucho ahí. Claro. Es decir, puede pasar lo que quiera, que yo estoy aquí. Y en ese momento eres capaz de Yo estoy volver. aquí. Entonces, eso es un músculo que se entrena. Ujú. Es decir, el músculo de la concentración se entrena. No es cuando mandamos a la gente meditar, no es porque seamos talibanes, ni zen, ni porque nos pague ningún instituto de yoga. No, es porque precisamente lo que buscas es que se entrene ese músculo de la concentración que te ayuda precisamente a estar ahí. Ujú. Y que tú tienes una cosa, va pasando, no, sí, pero yo aquí. Porque a mí me gusta explicar siempre lo de la meditación, para el que nos esté escuchando y nunca haya oído hablar de esto, es que meditación suena como eso, muy happy flower, muy ahora voy a ponerme a meditar, a ver si consigo levitar en 5 minutos. No, no se trata de esto. Se trata de lo siguiente. Tu cabeza está en todo momento pensando. Ujú. No sé si la cifra a lo mejor es tal, pero del entorno de los 90.000 pensamientos diarios. ¿Qué haces? Yo me paro 5 minutos, pero 5 minutos. No hace falta meterse sesiones de, no, es que hoy, como si fuera una competición, medité Ujú. 30 minutos. Ole, muy bien. ¿Sí? ¿Te valieron para algo? No, cojonudo. Vale, 5 minutos. Y de lo que se trata es de ser capaz de decir, voy a mantener la concentración en algo. Ujú. ¿Me van a salir pensamientos? Por supuesto, estás vivo. Pero tú lo que entrenas es el músculo de estar concentrado en algo específicamente. Ujú. Claro. Llámalo lo que quieras. Lo llaman objeto meditativo, pues la respiración, que es lo más habitual. Me concentro en la respiración. ¿Estás haciendo respiración? Ahí tengo que poner una lavadora. Respiración. Ujú. Ahí no sé qué. Respiración. Y el ejercicio, cuando la gente dice, no, medito mal, es que no me sale, no soy capaz de meditar. No, si lo que estás haciendo es meditar, Ujú. tratas de eso, ejercitar ese músculo de concentrarte en La algo atención específico. sobre Atención sobre algo. focalizada. ¿Por qué? Porque cuando estás en el escenario y tienes eso, un error, vas a tener ese músculo entrenado, te va a permitir ir, Otra vez. continuar con la partitura y seguir en el estado de flow que estabas, Ujú. Claro. seguir con la atención activa. Ujú. Es precisamente eso. Exacto. Sí, sí, sí. Y oye, te quería preguntar también porque has hablado antes de el gusanillo y el gusanazo. Sí. Aquí la diferencia entre los diminutivos y los... Aquí es Es que es todo una. grandón. Es Aquí que en estos grandes, sí, Gijón, estás en la playa de Gijón, está la escalerona, está claro, la el rampina, escalerón, la está el rampina. molinón, Hablamos sí, mucho sí, de esto. sí. Entonces, claro, yo le quiero preguntar porque el principio número 3 del Tratado de Sí, Gijonomía sí, sí. dice: la intensidad de la corriente es directamente proporcional al valor de la resistencia. Claro. No sé, no sé Este a no qué se, sabe lo que no sé a significa. qué se refiere, Esto, pero bueno, tiene su razón. Esto esto es tiene, la ley de tiene sus Ohm de los razones. eléctricos. La ley de Ohm.
Y habla Sí, sí. mucho de la personalidad del gijonés, de que sois un Sí. poco eso, ¿no? Dice, pues somos cabezones y tiramos para adelante con Pues nuestras no lo ideas. sé si somos cabezones o tal, lo que sí te puedo Cuéntame, decir, ¿cuál es tu perspectiva? además fíjate, Como, estamos en el Hotel Asturias, que está encima de Villa. fíjate. Encima de Villa es el barrio más antiguo de Gijón. Ujú, Es el barrio pesquero, es el barrio de los de Gijón de verdad. De hecho, se dice que eso se es. llaman playos, porque de aquí salió Pelayo. Bueno, de Claro, hecho, mira, la estatua que tenemos ahí, ¿no? no, esa estatua, ¿Eso no es? esa estatua que tenemos ahí es de un emperador romano, porque Mira. están unas termas romanas ahí abajo. Ujú. Pero bueno, tienen un carácter especial. Ya lo viste tú con la gente con la que te Sí, sí, bañaste, sí, que totalmente. son muy acogedores, son muy tal, ¿no? Y son muy de, vamos para adelante, Claro. vamos para adelante. Entonces, bueno, hay muchos sitios de España donde son todos, no nos vamos a colgar la Hombre, etiqueta de qué tal. Sí que nos gusta en León mucho también somos así. el León también. Fíjate. Bueno, los de León, Somos fíjate, primos hermanos casi. toda la familia de mi madre es de León Mira, y hay un dicho, ¿no? Los de León son como son. Son son como como son. ¿Eh? Exacto, sí, Entonces sí. yo la parte de León también la conozco mucho Sí, sí, hombre. y bueno, también. Entonces en todos los lados no voy a tirarme aquí En todos los cocenabas, claro. completamente. Pero sí que es verdad que aquí somos muy acogedores, Ujú. somos muy... Entonces, más allá de esto, tampoco te puedo decir Hombre, que son tengamos... generalidades, son Son generalidades. generalidades. Pero quiero preguntarte, aprovecho también para preguntarte cómo es tu personalidad, cómo te defines, cómo dirías que eres Mira, Chus. cuando yo te hablo de... Mira, gente de historias, no vamos a hacer... Pero bueno, a mí me gusta ser muy cercano, Ujú, muy comunicativo y sobre todo me encanta lo poco que pueda saber, ujú, transmitirlo e intentar divulgarlo y compartirlo. ujú, Soy un friki de compartir. Compartir sobre todo esto. ujú. Experiencias, bueno, ya lo viste. Enseguida te puse en Completamente. contacto con toda la gente, Sí, tal. sí, Me encanta, al momento. me encanta. Entonces, me gusta mucho compartir, compartir Ujú, esto, compartir pues, conocimiento, educación, experiencias, todo esto. ujú, Y básicamente podría definirme así. Entonces, bueno, y valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo cada vez más ujú, la capacidad comunicativa. ujú, Pienso que la comunicación es muy importante. es un arma muy importante. Ujú, Decía yo en un podcast, o no sé si lo puse en un podcast o un post, porque ya a mí esto de las redes me pilla muy mayor. Eh, Decía en un post que la música es un arma de comunicación masiva. ujú, ¿No? Hablando de las armas de destrucción masiva, pues ya hacía la analogía. ¿No? Y creo que la comunicación es importantísima, ujú, importantísima. Y el hecho de que hagamos este tipo de cosas, o el hecho de que nos juntemos, el hecho de que haya congresos como el que tuvimos, ujú. el hecho de que los músicos empiecen a saber esto, que no, que esto suma, que yo no concibo el psicólogo, el profesional o el artista, me guardo todo este conocimiento para mí, eso ya murió. Ujú. Si, si yo busco algo porque necesito un conocimiento, ¿qué más da que me lo des tú porque lo tienes rápido a que yo lo busque dentro y lo consiga dentro de 3 meses por internet? Ujú, Si al final lo voy a tener. O sea, esa parte de efectivamente. comunicación, de compartir, Ujú. para mí es fundamental. Creo que Fundamental. también en los músicos como hay como mucha competencia, ¿no? Y a veces no quieres compartir alguna técnica que tienes o para estudiar lo que sea por miedo a que alguien pueda utilizarla y que sea mejor que tú. Eso, o sea, no aporta nada ni a ti Yo, ni creo que a la música. ¿Cómo lo ves? yo creo que eso va pasando por fases. Ujú, Por fases en tu propio ciclo vital. ¿Eh? ujú, En tu propio ciclo vital, cuando estás en una fase de competencia, de tal, lo ves. ujú. Dices, "Joder, este está en modo competición". Yo, más de que llamarlo modo competición, lo llamo modo escasez Más que o modo abundancia. ¿No? tal cual. Entonces, si estás pensando en modo competición, modo escasez, estás en un modo que dices tú, no, 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 esto mío, esto tal. Ujú, Y empiezas a ver los músicos que... Eso al final te acaba generando un mal rollo de la leche. ujú, En redes sociales, ves un músico que está tocando en la sinfónica, ves un músico que está sacando podcast constantemente, ves un músico que... Esto, joder, este tío, ¿dónde saca el tiempo? Me lo están contratando más que a mí. Vale, para. ujú, Pues si lo están contratando más que a ti, analízate tú, no ujú. lo analices a él. Claro. Entonces, ese cambio de modos es muy importante. Ujú, Entonces, es fundamental. Y entonces, ¿qué pasa? Que ves gente, pues a lo mejor ya más mayor, como puedo ser yo, como pueden ser otros profesionales, compartiendo ujú, y basando mucho el hecho de compartir ujú, y siendo consciente de que sí, gracias a Dios, desde que se inventó Internet, hay un campo de trabajo que es brutal, no damos abasto, o ujú, sea, no lo abarcamos. Si lo haces bien, no lo abarcas. ujú. Entonces, yo, por ejemplo, mira, a mí me sorprende una de las personas que yo comparto mucho con él y me parece una de las personas que más comparte esto, Guillermo Dalia, que tú lo conoces. Bueno, Totalmente. estuvimos allí, lo conociste yo, no sé si lo conocías antes, pero Ujú, lo conocimos en el Congreso de Admin.
Guillermo Dalia, o sea, profesionales de esta historia, Margarita, Reizábal, Laura Bofil, Basilio, hay muchas personas que comparten información, toda la gente de la UNED, Andrés, son personas que comparten información y están en todo momento diciendo, oye, joder, ¿qué podemos hacer? Oye, y esto, y no sé qué, y ponte en contacto con no sé quién. Totalmente, sí, sí. Y esto crea comunidad. Y al final ganamos todos. Pero los músicos todavía están con esta mentalidad de competencia. Claro. Porque el músico, dentro de sus características de personalidad, precisamente está esta. Competir. Y en las audiciones hay sangre. Sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Que decían, no sé si era Churchill o algo así. Es verdad. De hecho, hablamos tanto que hemos tenido que dividirlo en 2 partes. Dale like, comparte y suscríbete si no quieres perderte la segunda parte.